Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo, buenos días Santiago. Inicia Diario 55, esta versión correspondiente a este lunes 7 de diciembre del año 2020. Como cada mañana estaremos nosotros llevando 2 horas de programa, la primera parte la parte informativa, la segunda parte el café de Diario 55. Hoy el doctor Lora Perelló, funcionario del área de salud, estará conversando con nosotros, también dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Con él conversaremos muchos temas de importancia referente a lo que estamos viviendo en este proceso pandémico. El doctor Lora Perelló, un gran amigo, un habitué de este programa, así que en la segunda parte estaremos nosotros conversando con él. Como siempre, nosotros bendecidos y agradecidos de las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, palabras que nos fortalecen el alma y el espíritu para empezar nuestro día de manera renovados y siempre recordándonos del compromiso que tenemos con nuestra sociedad, con el país, con el planeta. Gracias por acompañarnos, gracias por preferir el trabajo que hacemos aquí cada mañana. Damos buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Viviendo el lunes 7 de diciembre, 342 días transcurren de este año 2020. ¿Cuánto faltan para que culmine el 2020? Faltan 24 días, ahí está en pantalla, 24 días para que concluya este año 2020. Como siempre, muchas informaciones que compartir con ustedes, la más importante, la principal en todos los medios audiovisuales, es la audiencia que se está llevando a cabo en la ciudad capital contra los encartados, imputados en este caso que ha llamado poderosamente pues la atención de toda la población que estuvo ayer dándole seguimiento a lo que estuvo sucediendo en Ciudad Nueva, donde se lleva a cabo esta audiencia para conocerle medida de coerción a estos que están implicados en este entramado de esta operación antipulpo que llevó el Ministerio Público para con todos estos que han tomado dinero ajeno, dinero del erario, dinero de los contribuyentes, miles de millones de pesos. Ayer se inició, va a continuar en el día de hoy porque el agotamiento físico se vio en la mayoría de los presentes en esta sala, cuando ya muchos estaban durmiéndose y es nada fácil todo este proceso que se estuvo llevando en el día de ayer, todos cerrados, escuchando las versiones, las posiciones del Ministerio Público y la defensa de los acusados y de los abogados de la defensa. Ayer 2 santiagueros, Minier y Giovanni Tejada, estuvieron defendiendo a Fernando Rosa. Una acción que no gustó mucho por la forma en que se manejó ese momento, que rompía con la solemnidad de esta sala. El tema de Jenny Berenice Reynoso, que desde hace tiempo dijo: estoy esperando que lleguen estos momentos. Se estaba frotando las manos incluso el día pasado. Entonces el hecho de destacar de que somos de Santiago, nos conocemos, como que rompía ahí con todo este protocolo. Son de las cosas que uno entiende y muchos así lo comentaron en las redes sociales, de que eso no debió llegar ahí porque de alguna manera rompía con lo que era la secuencia y el mismo interés que tiene la población de que las cosas pues no se vayan a lo personal, sino que vayan directamente a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, dinero desviado que fueron a favorecer a algunos. Así es. Pasando a otro tema, y que tiene que ver perfectamente con abogados, qué vergüenza, señores, qué vergüenza para la clase, para los abogados.
Señores, reelegir a un sinvergüenza, a un bandido como Miguel Surún en la presidencia, debería revisarse la clase, los abogados de este país. Un sinvergüenza como ese que ha defalcado ese colegio, en el día de ayer volvió a repetir como presidente. Un proceso bastante incidentado. Sí, la verdad que es una vergüenza, es un asco para ese sector, eso que se ha convertido en cualquier cosa, menos en un colegio, en violación a la ley que dice que una persona no se puede reelegir, violando los procesos. ¿Qué podemos nosotros esperar de esto? Aprovechamos a Grimaldi y a la gran amiga Emileni López, ejemplo de persistencia, tanto tiempo en esto, logró ganar en Santiago. Así que a esos buenos amigos y a todos los que componían la plancha encabezada por Emileni López, desde aquí muchas felicidades. Qué vergüenza para la clase de los abogados que un suceso como este sucediera. Esto le dio mucha oportunidad al anuncio del PRM de que no estaba apoyando a ninguno de los candidatos, de que no tenía un candidato para estas elecciones del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana. Y como bien señala Surún Hernández, una vez más, con todo y los escándalos que estuvieron denunciándose a raíz de su presidencia, incluso la misma prolongación, la misma posposición de las elecciones, ustedes recordarán que fue algo también bochornoso, donde se enfrentaron en una oficina, se lanzaron golpes, improperios y todo este tipo de cosas que no le hace bien a una institución que es la llamada a garantizar que la población pues tenga una buena representación cuando trate temas que tengan que ventilarse en los tribunales. Una derrota nacional para el PRM, la victoria de Surún, a diferencia de Santiago. La dirección del PRM en Santiago asumió a Emileni, que es la jefa del Frente de Abogados del PRM, y Andrés siempre ha estado, Andrés Cueto, que es el presidente del PRM, siempre ha estado muy vinculado y siempre le ha dado mucho seguimiento, y lograron compactar y lograron crear una boleta ganadora, como era el caso, por ejemplo, de Grimaldi, que estuvo varias veces con nosotros, que fue o es el candidato electo a organización, y pactaron una boleta, se pusieron de acuerdo y ganaron. En Santo Domingo el PRM se quitó y dijo no tenemos candidato, y nacionalmente entonces tenemos este revés, que el presidente sea nuevamente en violación a la ley, porque prohíben las normas del colegio que alguien se reelija. Ya este es el tercer o cuarto periodo que ese sinvergüenza, que ese charlatán bandido de Miguel Surún estará manejando el colegio de abogados en procesos como el que estamos viviendo. Que fue una decisión inteligente esta de Grimaldi, porque le preguntábamos nosotros si tenía algún tipo de experiencia gremial. Sí. Y yo entiendo que ahora en esta directiva él tendrá mucho más posibilidad, mejor oportunidad en un próximo proceso de poder participar y tener ya una garantía de que se ha granjeado y conoce cómo es el manejo de esta institución aquí en Santiago. Felicidades a Grimaldi, a Emileni López, una gran amiga, no sé cuáles otras personas más. Carmen Félix creo que era parte también de la plancha, que en los grupos siempre estuvo muy activa. Y también a la dirección del PRM, Andrés, a Federico, por haber logrado esto, porque es de la única manera que se tiene éxito. Y de ahí la importancia de que esto sea elemento de lo que hemos resaltado aquí. Cuando los partidos, el PRM, con una crítica constructiva, que está acéfalo, que no pudo el Frente de Abogados organizar, orquestar este proceso y llevar un candidato. El PRM de sus abogados llevaba algunos 5 o 6 candidatos, y eso le puso o le allanó el camino a Miguel Surún para que pudiera alzarse con la victoria. Por eso es vital que los partidos sigan o tengan dirección, que cuando alguien está en un espacio, si usted no tiene el tiempo para manejar las cosas, debe tomar una licencia para evitar cosas como estas que nos llenan de vergüenza. La muerte en Uruguay del expresidente Tabaré Vázquez
80 años de edad. Este fin de semana se anuncia su muerte. Un hombre que había sido operado de cáncer de pulmón en el 2019. Fue presidente 2 periodos en Uruguay. Incluso recientemente estuvo él en Argentina, en la juramentación de Alberto Fernández, el presidente de ese país, también de Sudamérica. Estuvo ahí y este fin de semana pues anuncia la muerte de este expresidente. Las condolencias de los colegas del mundo, entiéndase presidentes y gente que ha estado ligado a la dirección de un país, ha estado emitiendo sus condolencias por la muerte de, a los 80 años, repetimos, de Tabaré Vázquez. Así es, el juicio es la noticia. Me he quedado sorprendido del seguimiento que la gente le ha estado dando a este tema. Yo le dije a mucha gente que había vivido un proceso con Jenny Berenice y recuerdo que dije, mire, no, usted puede estar o no de acuerdo, pero la intensidad y como ella asume y se mete en estos casos es terrible. Y dije, van a tener problemas porque así mismo recuerdo que la morenita es intensa y es como los pitbull que cuando muerde no suelta. Muchas cosas de quejar para que tal vez han deslucido este proceso que apenas, que es la recomendación al Ministerio Público, recordar que apenas están conociendo una medida de coerción y que todos los cartuchos no se pueden tirar aquí. Yo insisto, la mayoría de esas personas, uno no sabe las investigaciones que se han llevado, tienen el suficiente arraigo para estar en libertad, que es lo que dice la norma, que la cárcel sería lo último, lo último que debería coger. Hay que ver qué está pasando con estas personas y el temor que estas personas puedan destruir las pruebas. Eso es lo que se basa el Ministerio Público. Pero de verdad ayer se dieron elementos que no debieron ser, cosas que pasaron la frontera de lo jurídico y se llegaron a lo personal. Esto nos deja 2 mensajes, el mensaje institucional y el mensaje político. El mensaje institucional de aquella frase de la ingratitud de los jueces, es decir, si usted le dio la oportunidad a un fiscal, a un juez para que se desarrolle, no es para que le tape vagabunderías a usted, sino para que haga justicia. El PLD formó a Jenny, creó en ella una figura del Ministerio Público y hoy ella está haciendo justicia. Le toca a los acusados defenderse con sus defectos y virtudes. Todo el mundo sabe que no es santa de mi devoción por su intensidad, por cómo ella a veces maneja las cosas, que con un exceso de populismo, pero al final ella está haciendo su trabajo. Le toca a los acusados defenderse de estas acusaciones. En la parte política, que le sirva esto a mucha gente que a veces entiende, que no entiende, o que no entendieron Danilo Medina y Leonel Fernández, y hoy están viviendo este momento de entender o de querer entender que el poder es para usarlo. Leonel despiadadamente le impuso el poder a Danilo Medina y Danilo Medina le impuso el poder a Leonel Fernández, y ahí está el resultado. Para mucha gente que hoy está en el poder y utiliza esa teoría de utilizar el poder y decir, mejor que entre el mar y Fran no entra aquí, o a Fran esto o aquello, ver que esa persona es un elemento del conjunto, y cuando tú golpeas un elemento sin darte cuenta, golpeas al conjunto, es decir, que te estás golpeando a ti mismo. Ahí está la muestra: Salvador Jorge Blanco, Hipólito Miguel y ahora el caso Danilo Leonel Fernández. No pudieron ponerse de acuerdo y también la gente está pidiendo, que es lo peor, Fran, la gente está pidiendo que la justicia la eche más para atrás, que nada más no sean los de este gobierno. Es que debe ser así, no debe quedarse ahí, porque entonces ya muchos entenderíamos de que hay una retaliación política contra ese grupo de los últimos 8 años. Mira, la presunción de inocencia, como se establece, y el hecho de estar ahí, ya uno no solamente piensa en estas personas que están siendo ventiladas, que están siendo llevadas hasta un tribunal, es en la familia, y ojalá que esto sirva de lección. Nosotros no estamos acusando a nadie,
esperar que el juez sea quien dicte la sentencia, pero ya el hecho de estar ahí en un tribunal siendo señalado, aunque usted tenga toda la inocencia habida y por haber, ya usted verse en este escenario seguido por toda una población, ya estos son muchos daños irreparables en la mayoría de las veces, porque la población también se hace su juicio, su veredicto, y ya lo está acusando y está haciendo tantas cosas. Pero es la responsabilidad y hasta dónde usted puede mantenerse en el poder sin tener que doblegar, sin que su honestidad, su honorabilidad pueda ser mancillada o pueda ser manejada por otros, porque muchas veces decimos el poder es bueno, pero llega hasta un punto. Y gente que tuvo que hacer cosas que lamentablemente eran orden superiores, que no podían valerse ni tomar la decisión por sí mismo. Pero hasta dónde usted puede permitir todo este tipo de cosas y mantenerse en una posición. Lo que sí es que veremos muchas cosas que no se conocían y otros que ya comienzan a ser mencionados que deben también recibir el mismo trato que estos, y es llevarlo hasta el banquillo de los acusados. Así es. Es una muestra, porque esto lo importante es que sirva de ejemplo, que sirva de ejemplo. Yo siempre digo una frase que lo aprendí de un jefe que tuve colombiano en una empresa colombiana que trabajé, que me enseñó y me decía, nosotros que éramos del departamento de auditoría, nos decía, nunca permita que nadie calcule tu riesgo. A la gente que tú le tapas algo, esos son los primeros cuando se arma el problema que te tiran al bote. Claro, claro. Que no sabían, que no esto. Y siempre nos decía, documenten todo, con correos y sustenten todo, porque al que tú le tapaste en un momento cualquier inconsistencia que le encontraste, porque es amigo tuyo, porque es fulano, son los primeros que te tiran al mar. No permitan que nadie calcule su riesgo por un empleíto, por cualquier cosa. Hay personas que están ahí involucrados, como se ha visto, que es el caso de Fernando Rosa, vamos a decir, víctima de los hermanos Medina que se intronizaron en el FOMPER e hicieron de esto lo que le dio la gana. Y ahora, con culpa, o no sé si será responsable, porque cuando usted dirige y es cabeza, usted es corresponsable y es el garante de que las cosas se hagan bien. Por eso yo lo digo, yo puedo equivocarme, puedo estar errado en lo que yo pienso, pero yo dejarme testimoniar por gente de que esto, de que permite a esto, que mira para allá, que mira para acá, no soy capaz. Y deben verse en el espejo. Ayer veía a un señor que era el contralor de la OISOE diciendo lo mismo, era que este hombre tenía una gente, una estructura ahí adentro que era el que sacaba los cheques. Y usted sabía que estaba ahí. ¿Qué usted debió haber hecho? Renunciar y salirse de ahí, porque miren la situación que ustedes se encuentran ahora por el simple hecho de aferrarse a un empleo. Por el simple hecho de aferrarse a un empleo. O tenía una prima o un amigo muy cercano, incluso hasta con el poder de llevar hasta la cancelación de una persona que no respondía a los intereses que él demandaba. Así es, muy complicado el asunto. No permitan que nadie calcule su riesgo. Usted tiene mucho tiempo en donde sea y usted no se va a morir, que debe ser la lección. Y antes de pasar a Xiomara, recordarle a los políticos que el poder es para usarlo, pero no para atropellar. Y ahí está la muestra. Salvador Jorge Blanco, Hipólito Miguel, que destruyeron el PRD, y hoy el caso Leonel Fernández, Danilo Medina, que se usaron ambos el poder. Y hoy está Danilo, su entorno, y la gente está pidiendo también que sea más para atrás. Y entonces pudiera Leonel Fernández o parte de su gente verse en situaciones difíciles, porque es lo que la gente está pidiendo, por entender que si yo estoy encima, el poder no es para desarrollar, para compactar, para organizar, sino para atropellar. Que sea el ejemplo de mucha gente que en este gobierno han cogido sus posiciones para excluir, para maltratar y para atropellar. Véanse en ese espejo, lo efímero y lo difícil que es cuando uno está ahí atropellado y después le toca estar sentado así. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza
en el aroma. Buen día, Café Xiomara. Santo Domingo. Xiomara gana las Águilas anoche. Así es. Y Xiomara al Licey, que se celebra 2 veces. Así es. Xiomara, que me consta que es una aguilucha furibunda. Cuando nosotros hemos estado en el estadio, hemos visto a Xiomara allá siempre en el VIP, adelante. Vamos a ir a la publicidad para entonces retornar con las portadas de los diarios, noticias locales, regionales, internacionales, nacionales, deporte, y como cada lunes echamos un vistazo a las económicas. Ya volvemos. Hoy lunes tenemos deportes internacionales, económicas, las noticias locales y nacionales. Damos un vistazo a las principales que ocupan hoy los diarios en la web. Los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal, Super TV. Ahí está en portada. Vamos a ver, Autoferia Popular supera los 9.260 millones en solicitudes de préstamos. De esto hemos escuchado mucho en las últimas horas, de millones. Y aquí está, bueno, el Banco Popular con la 25ª edición de la Autoferia Popular, superando la cifra de 9.260 millones en préstamos solicitados. Posicionar territorios para el desarrollo, marca país y marca ciudad. La marca territorial se ha transformado en una herramienta de trabajo colectivo para que las naciones o las ciudades se posicionen atractivamente a favor del desarrollo de sus pueblos. Marca país. Ministro de Obras Públicas anuncia construcción de la circunvalación de Navarrete y refiere avance de los trabajos en carretera. Acesensa plantea rescatar y preservar el centro histórico de Santiago. Debe ser una labor en conjunto. Reforestación en orillas del río Masacre. Este es el río en la frontera dominico-haitiano. Reforestan orillas. Incendio afecta colchonería en la Joya de Santiago. Es la parte baja de la ciudad, el centro de la ciudad de Santiago.
Roban 14 reses de un corral esta madrugada en la colonia japonesa La Vigía, Dajabón. Aplazan medida de coerción contra imputados de operación Antipulpo. Continúa esta tarde a las 2. Pucamaima realiza ceremonia de graduación extraordinaria. 103 graduandos, médicos en su mayoría. Salud Pública entrega uniformes a inspectores. Deligna Ascensión destaca transparencia en sorteos que realiza obras públicas en Santiago. Agricultura acuerda con supermercados disminución precios de la canasta básica. Camino critica inconvenientes propician las ARS. Camino es el semanario católico. Vamos a la información. Otro diario que se origina en Santiago. Presidente Abinader entrega títulos a parceleros e inaugura unidad cuidados intensivos en Asua. Fallece expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. Salud Pública reporta 798 nuevos casos COVID-19. No se registran muertos. Reeligen a Zulún Hernández en la presidencia del Colegio de Abogados. Gobierno desembolsa 7.747 millones en el pago de regalía pascual. Ministro de Trabajo afirma economía se reactiva y zonas francas operan casi normal. Listín Diario, con las noticias en portada. Tras 14 horas, audiencia sigue hoy a las 2 de la tarde. Mucha tensión se vivió ayer dentro y fuera del tribunal. La pandemia que no ha terminado. Sube número de pacientes por virus en las UCI y ventilación asistida. Eso es grave. Eso no es buena señal. Estas son las zonas del país donde más aumentó la pobreza por el COVID-19. Es un relato que trae el Listín Diario identificando estas comunidades. Jenny Berenice sobre trabajo de Fernando Rosa. Ese es el modelo de Pablo Escobar aplicado a la corrupción. Los 6 imputados de operación Antipulpo que faltan por conocer medida de coerción. Los comicios permitirán que, bueno, esa es una de Venezuela, que Maduro controle parlamento. Abinader entrega títulos y viviendas en Asua y Baní. Es contralor en audiencia Antipulpo, dice fue desvinculado luego de una reunión con Peralta, Pagán y Altagracia Guzmán. Fue desvinculado al puesto de contralor porque le pedían que acelerara unos procesos que tenía y él no hizo mucho caso a eso. Comerciantes afirman precios de productos han empezado a bajar. Lanzarán plan piloto en el puerto de San Pedro de Macorís que servirá de modelo. Wilson Camacho sobre presuntas acciones de hermana de Danilo, lo mucho hasta Dios lo ve. Ministerio Público dice investiga adulteraciones en las manitas limpias compradas por Salud Pública en gestión de Freddy Hidalgo. Psicólogos paralizarán desde hoy sus servicios en todo el territorio. Vamos ahora a Diario Libre. Las noticias en portada: coerción a imputados en operación Antipulpo aplazada para esta tarde. Todas las obras de Fernando Rosa en el Fomper están bajo investigación. Magalis Medina era la vía para favorecer entramado de corrupción, dice el Ministerio Público. Hermosén cree fue destituido por no aprobar libramiento para construcción de 56 hospitales. Este es el excontralor que en el 16 de septiembre vio terminada su labor o sus labores. Dicen Alexis Medina montó proceso de contrainteligencia en la Procuraduría General de la República, porque hasta los grilletes le suplía. ¡Qué goloso! Ay. ¡Qué goloso! Por eso es el pulpo. Yo decíamos que por qué pulpo, pero yo creo que le quedó chiquito. Gremios de mayoristas aseguran que precios agrícolas han bajado.
El periodista Dani Alcántara niega fundación de su esposa haya recibido dinero del Fomper. Jenny Berenice pidió ayer variar medida de coerción contra Rafael Hermosén. Lo que molestó a mucho, Jenny Berenice, en su momento como santiaguera, yo me voy a encargar de ustedes. Así no diría alguien por ahí. Vamos a El Nuevo Diario. El Nuevo Diario con las noticias en portada para el día de hoy, lunes 7. Tras un día de intensos debates sobre corrupción, juicio sigue hoy. Petca, red dirigida por Alexis Medina, sustrajo casi 5,000 millones de pesos. Excontralor llora en el estrado, asegura que lo destituyeron del cargo por negarse a firmar pagos. Presidente Abinader, nadie podrá malgastar ni un solo peso sin consecuencias. Consejo Nacional de la Magistratura continúa este lunes trabajos de evaluación para escogencia de nuevos integrantes altas cortes. Ministro de Trabajo dice Fondo de la Navidad beneficiará a 700,000 trabajadores. Manos arrugadas, Fundación desmiente haya recibido fondos directos del Fonper. Estas son algunas noticias nacionales y locales. Nos vamos internacionales, deportes y económica con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en Washington, y es que Trump lidera abarrotado acto en Georgia pese al repunte de los contagios que vive Estados Unidos. Obama dice que Biden hará todo lo posible por unir la familia estadounidense, algo que no será fácil. Mojica a Vázquez, la mejor manera de recordar es luchar por tus banderas. Líderes de la Unión Europea encaran dura recta final del 2020, marcado por la pandemia. Los casos de COVID-19 ascienden a 65.9 millones en el mundo. Nueva York se prepara para reabrir las escuelas elementales esta semana. Nueva York se prepara para reabrir las escuelas elementales. Aquí el ministro dijo que, ¿cómo fue? Que son locos los que están planteando reabrir las escuelas. La izquierda rumana de la sorpresa se disputa la victoria de la centro derecha. Más de 300 detenidos en Bielorrusia en nuevas protestas contra el gobierno. Líderes lamentan la muerte de Vázquez y resaltan su legado en Latinoamérica. La distribución gratuita de la vacuna, otra de las luchas en América Latina. Rodríguez Zapatero pide a la Unión Europea que reflexione sobre la postura con la dictadura implantada en Venezuela. Nos vamos ahora a las deportivas. Estrellas Orientales más peligrosa de lo que indica la tabla de posición. Juan Hermosén ahora es exaltado al pabellón de la fama. Pérez y Nicasio ganan premio Águila de la semana. Udesa lamenta el fallecimiento de Adriano Miguel Tejada. Juegos para hoy: Águilas versus Gigantes, San Francisco de Macorís, 7 de la noche. Escogido Licey, 7 de la noche, Estadio Juan Marichal. Toros versus Estrella, Estadio Tetelo Vargas. Yuneski Maya y Águilas Ibaeñas blanquearon a los Tigres del Licey 3-0. Como cada lunes echamos un vistazo a las económicas y tenemos que el precio que regirá para la gasolina en esta semana será gasolina premium 208,90, gasolina regular 196,30, gasoil premium 170,90, gas propano 117,90, gas natural 28,97, el dólar 57,64 la compra, 58,50 la venta. El euro 68,61 y se vende a 72,16. Se inicia siembra de 5,000 tareas de plátanos en el proyecto de Manzanillo. Esas son las principales informaciones en el plano económico, deportivo
internacional, nacional, regional y local. Nosotros vamos a publicidad y cuando retornemos entonces tenemos más noticias y más comentarios para compartir con todos ustedes. Diario 55, su revista informativa. Aunque no veremos tantas fiestas como en años anteriores donde la situación transcurra con normalidad. Estamos hablando la pandemia, el COVID, y la semana pasada estuvimos precisamente hablando de las bebidas adulteradas que comienzan a circular en el mercado nacional y las bebidas que se hacen en patios, el clerén, entre otras, que producen efectos nocivos. De por sí hay una ley que alerta a la población de que el alcohol, el tabaco están regulados, es decir, hay una advertencia de los daños que producen a la salud. Este alcohol, que es producido sin ningún tipo de garantía, produce efectos que hemos visto en familias morir 2, 3 y 4 miembros de la misma. Y ojalá haya regulación y que puedan estar atentos a todo lo que está ocurriendo y que vean lo que ocurre hoy con aquellas personas que están siendo llevadas a responder por los daños provocados a una población, como es estos que ocuparon posiciones públicas y manejaron fondos. Asimismo debe castigarse porque estamos viendo constantemente. El año pasado aquí en Santiago fueron allanadas, fueron asaltadas varias residencias por parte del Ministerio Público donde habían fábricas clandestinas de estos alcoholes que son consumidos por su bajo precio y otros que son falsificados con marcas ya reconocidas. Aunque no veremos esta beventina con ron, con alcohol, con las canastas, con los regalos que se hacen para estas navidades, donde muchos de estos productos están ahí, infiltrados, porque es difícil usted poder reconocer cuando es un alcohol con todas las garantías falsificado, porque son artistas, son artesanos que colocan las tapas de tal manera que usted no pueda
identificar si el ron es bueno, si es malo. Dicen algunos que todo ron es malo, pero hay gente que para aliviar y como válvula de escape se dan sus tragos, que nunca es malo el trago social, y los médicos responden inclusive a esto cuando le preguntan, y ellos mismos en el historial, si toma alcohol, si fuma, y si lo puede hacer con moderación, todo puede ser posible. Ojo avisor a las autoridades, porque ya la semana pasada se conocieron personas intoxicadas, algunos lamentablemente murieron, y ahora como la gente es difícil poder controlarla, eso no se va a evitar, de que la gente salga a tomarse sus tragos, de que lo haga en sus casas, y es Navidad y ya la gente tiene en su ADN, en su pensamiento, de que hay que tomarse el trago, de que hay que salir a divertirse, pero todo con comedimiento, y más ahora que estamos viviendo tiempos difíciles por esto de la pandemia. Parece mentira, Fran, que esos procesos iniciaron a principios del siglo XIX. Al Capone traficando con alcohol y ese tipo de cosas. Que era para no pagar los impuestos. Sí. En República Dominicana hay un tema con lo que es el registro sanitario. Un abogado va y registra cualquier cosa. No existe el seguimiento, ni la aprobación posterior, porque yo puedo ir a hacer un registro de un producto que voy a desarrollar. Ahora, ¿quién garantiza, quién dice que ese producto tiene el contenido que dice, es un producto que está apto para el consumo? En teoría debería ser esa institución, que solamente se limita a dar un número, pero que no le da seguimiento a lo que se hace, si está apto para el consumo. Ustedes ven cuando vemos un comercial de los Estados Unidos que dice avalado por la FDA, que es la Federación de Alimentos y Drogas, que cuando hablan de drogas se refieren a medicamentos. Aquí no, cualquiera va y registra va y hace un registro y le dan un número, pero nadie le da seguimiento. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, tú vas a Moca, y en Moca hay donde quiera en cada esquina una fábrica de medicamentos. Lo sabe todo el mundo. Y la gente compra estos medicamentos. La gente hace fila para comprar estos medicamentos. Pero el agua embotellada en las esquinas también. No hay garantía de que usted está consumiendo agua potable con la calidad suficiente para que no le enferme. Yo recuerdo que hace 2 años, en las otras elecciones del Colegio de Abogados, yo me bebí una bebida energizante muy famosa. Y eso me cayó pésimo. Yo dije, no, pero ¿y cómo puede ser esto? Que fuera eso lo más lejos que yo tengo. Eso fue el sábado, las elecciones, y el lunes vi en los noticiarios que estaban falsificando esa bebida y la estaban empacando en la carretera a Jacagua. Y es el detalle de nosotros tener controles verdaderos, de inspectores que vayan a ver. Señores, aquí nos estafan con todo. Vaya con un galón a una bomba de gasolina a comprar. Échame un galón de gasolina ahí, a ver si te lo venden. No, nosotros no vendemos gasolina en galón. ¿Pero por qué no? Porque no lo hacemos. Porque si usted lo echa, se va a dar cuenta que esos dispensadores no echan un galón. Entonces, nos toca a nosotros reforzar ese organismo. Yo hice una vez un trabajo con relación a las comidas de las ventas callejeras, y me encontré con algo de que de 12 marcas de cloro que tenemos en República Dominicana, solamente 2 tienen los componentes que en verdad lleva el componente antibacterial que debería llevar el cloro. Solamente 2 de 12 marcas que tenemos en República Dominicana, y eso es fruto de lo que estamos diciendo. Nadie supervisa ni nadie le da seguimiento a lo que se produce en este país. Volviendo al tema del momento, hay mucha gente que uno la ve exaltada, pidiendo justicia, y son gente que han tenido comportamientos a veces no adecuados. Y cuando yo veo al señor Minier, que no sé si todavía lo sigue siendo, pero lo fue en la gestión pasada, era el vicepresidente, porque aquí se perdió la vergüenza y se perdió el respeto a las instituciones. Señores, pero este señor era el vicepresidente de la Junta Central Electoral.
Y la norma dice que un funcionario público, con lo único que es compatible eso, es con ser profesor. Después es incompatible eso con nada. Y este señor ha sido abogado. ¿Era vicepresidente o suplente al presidente o del presidente? Era una persona importante, era el segundo al mando. No sé cómo está estructurado. Creo que era suplente del presidente. Es decir, si el presidente se iba, le tocaba a él. Sí, era un funcionario, era un funcionario público de alto nivel. Y él era el abogado del principal acusado de corrupción en el caso de Brecht. Que con esto no estoy desmeritando porque es un abogado excelente. Ahora, lo que estoy diciendo es que nosotros en este país hemos perdido y saltamos las normas como si nada. Oiga, siendo el suplente del presidente de la Junta Central Electoral, este señor se paseaba abogado de ¿cómo se llama? Rondón. De Rondón, como si nada. Y hoy lo vemos, y así hay un dirigente político que fue procurador general de la República y que fue ministro, que debería callarse. Porque él, como buen abogado que es, sabe que él se pasaba por donde no da el sol la ley de compras y contrataciones. Él y su hermano. Ambos funcionarios públicos, uno en la superintendencia de electricidad y otro que era procurador y después fue ministro. Oh, pero ellos le daban servicio a muchísimas instituciones del Estado, sabiendo que la ley de compras y contrataciones se lo impedía. Es decir, que ellos hacían lo mismo que hacía Alexis Medina, y deberían callarse. Gente que uno respeta y que son serios. Eso es una familia seria que respetamos. Una vez se dio un caso, Frank, que era una misma familia y una oficina de abogados. El único que no era parte de eso era el juez. El Ministerio Público lo manejaba el hermano, la defensa la manejaba el hermano. Y tú te decís, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se llama eso? Yo no sé. Solamente le estoy diciendo a mucha gente que se estén tranquilos y que dejen que esto fluya, porque hay personas que quieren aprovechar este momento para tratar de colocarse. Y fue lo peor que nosotros vivimos en estos 16 años, que fue que se perdió el pudor, la vergüenza, para no respetar las normas. Gente que usted lo ve con su carita de santos, siendo parte, por ejemplo, de la superintendencia. Fueron abogados de empresas que demandaban a la CDE. O eran las empresas, la oficina de abogados que hacía todos los contratos de Norte y la ley lo prohíbe. Así que estén tranquilos. Y apostemos a esta transformación que esto no puede dejar, a que sea el punto y final del irrespeto a las normas. Aquí esto se violaba de manera olímpica, lo que era la norma de compras y contrataciones. Así que calladitos se ven mejor, porque entonces le toca a uno recordar cosas como estas. Superintendencia el hermano, con hermanos en la Cancillería, siendo ministro, siendo procurador, y también le vendían servicios legales al Estado cuando la ley lo prohíbe. Entonces cuidadito, para uno no tener que hacer referencia a estas cosas. Porque aquí lo que nos toca es hacer una parada y revisarnos todos y revisar las estructuras para evitar que eso siga sucediendo. Siga sucediendo. Porque de verdad es muy penoso cuando uno ve a gente tratando de justificar cosas, cuando no han querido mostrar cosas cuando su comportamiento no ha sido verdaderamente el más correcto. ¿Cómo es posible que yo sea del Canal 55 y al mismo tiempo, si fuese abogado, yo voy a trabajar demandando al Canal 55 o en un proceso en contra del mismo canal donde yo trabajo? Así que, con calma, vamos a llevar esto con calma. Hay un tema con relación a la pandemia que yo estuve viendo ayer, y en Estados Unidos hemos visto que se habla mucho de la parte de rebrote. Y quise entrar
al tema de lo que siempre vemos cada mañana, que es la positividad. Y yo me quedé sorprendido con el tema de la positividad, con dos cosas. En Estados Unidos el uso de mascarilla no es obligatorio, por lo menos para usted. Si usted va a un sitio, en ese lugar sí le exigen que se ponga la mascarilla, pero en términos generales, si usted quiere andar sin mascarilla, no es obligatorio. Y tampoco hay toque de queda. Y estuve revisando y la positividad en Estados Unidos con ese esquema se estuvo moviendo entre 4 o 5%. Y ellos le abren a un repunte, a algo que ha llegado a un 6 punto algo, 7%, y están escandalizados. Y cuando yo vi el de República Dominicana, que se ha mantenido entre 11, 12 y 13, yo decía, pero entonces hay algo que a nosotros no nos está saliendo bien. Porque si esto sin toque de queda, sin mascarilla obligatoria, están en menos de un 10%, entre un 4 o 7%, deberíamos revisar qué está pasando con nuestra positividad y revisar hasta los datos que estamos presentando. Porque eso es inaudito, que donde no haya toque de queda ni haya esas normas tan fuertes y restrictivas, como que es obligatorio usar la mascarilla, con lo que yo estoy de acuerdo, pero de verdad me llamó la atención cuando vi esto, que los niveles de positividad estén por debajo del 10%, pese a que prácticamente no hay norma, porque si usted no tiene uso obligatorio de mascarilla, prácticamente no hay norma. Pero eso lo vamos a hablar y lo vamos a consultar con el doctor Lora Perelló, que es nuestro contertulio del día de hoy, para ver a qué se debe esto. Y uno, de verdad que como que no tiene sentido. Hay algo aquí que no cuadra y como no somos médicos, entonces vamos a consultar a la ciencia, que en el día de hoy estará en manos del doctor Lora Perelló, para ver cosas como esta que uno como que no la entiende. Recuerde que en Estados Unidos se respeta mucho el derecho del ciudadano, la garantía, y desde 1857 por ahí hay en la Constitución el derecho al libre tránsito. Sí. Y ahí usted ve muchas protestas que se realizan, inclusive frente a la casa del presidente, y nada pasa. Yo me sorprendí cuando el presidente dijo el viernes, que Fran leyó esa noticia, que dijo que por lo menos en los espacios públicos iba a obligar a que fuera la mascarilla. Y como que la noticia me quedó como ese zumbido en la Casa Blanca, que sea obligatoria. Y entonces no es obligatorio ya. Entonces empecé a indagar y ahí me di cuenta y revisé la positividad y todas estas cosas y me quedé sorprendido. Y no es obligatorio. Y están por debajo del 10%. El otro día estaban en un 4 punto y tanto y nosotros no hemos podido bajar esto del 11%. Pero vamos a ver eso con el doctor Lora Perelló y nos explicará, él que está en el mundo médico, qué ha pasado con esto. Publicidad y ya volvemos.